Buenas, buenas. Bueno, analicé más de 1300 cuentas de músicos que enseñan música y puedo decir que tranquilamente el 90% o más está convirtiendo el siguiente error al momento de armar contenido. En este video vamos a ver cuál es ese error y dentro del formato Reels, que es un tipo de formato para armar contenido, vamos a ver cuáles son los distintos tipos que hay para poder efectivamente dar valor a tu audiencia, pero dentro de estos tres tipos y dentro de los ejemplos que vamos a ver, hay un tipo de contenido que atrae curiosos y hay otro tipo de contenido que efectivamente atrae compradores. Así que en este video vamos a estar viendo eso y vamos a ver por qué no necesariamente el tipo de contenido que genera más interacción, guardados, likes, etcétera, etcétera, no siempre es el que más convierte. Así que cuando me siento a analizar cuentas de músicos, que para nosotros obviamente son potenciales clientes, siempre termino analizando los posteos y termino viendo que se está armando mucho contenido como si fuesen mini clases, ¿no? Es decir, doy un ejercicio, doy un link, doy una rutina, pero no se está contextualizando la información. Entonces, es muy importante entender que una cosa es el cómo hay que hacer, por ejemplo, para utilizar el círculo de quintas, y otra cosa es para qué sirve y qué es lo que hace y por qué es importante, ¿sí? Entonces, si solamente nos centramos en el cómo, las personas terminan siendo curiosas, y si nos concentramos en el qué y el para qué y damos contexto además del cómo, esto no significa no hay que dar el cómo, ¿sí? Está bien dar los ejercicios, pero lo tenemos que contextualizar en por qué es importante. El perfil, tu comunicación, termina siendo una vidriera de negocio, ¿sí? Donde las personas o el objetivo principal es quitarle la venda de los ojos a las personas y que entiendan que vos sos la persona correcta para ayudarlas. Entonces, si solamente te concentras en el cómo y te olvidas del qué y el para qué, que vamos a estar viendo ejemplos ahora a qué me refiero con esto, entonces si nos olvidamos de eso, entonces las personas no terminan entendiendo realmente por qué tienen que estudiar lo que vos le estás diciendo que estudien o que practiquen, ¿sí? Entonces termina siendo simplemente una fuente más de información como YouTube, donde muchas veces sí, la información está ahí, pero no entiendo bien por qué, entonces las personas terminan surfeando distintos videos, etcétera, y terminan más perdidos de lo que claridad están encontrando. Entonces tu objetivo en ese perfil es darle a las personas claridad, cuál es el camino correcto, por qué tienen que estudiar, qué es lo que tienen que hacer para llegar al resultado que efectivamente quieren llegar. Así que vamos a pasar al ejemplo, sí, vamos a ver los tres tipos de contenido, así que pasamos a la pantalla. Bueno, vamos a meternos acá entonces de lleno con el ejemplo. Un tema, ¿sí? Tres formatos. Entonces, el tema elegido como ejemplo es no necesitas más escalas. Entonces, el mismo concepto lo vamos a contar de tres maneras distintas y vamos a ver cómo una sola es la que realmente atrae a alumnos dispuestos a pagar, y vamos a ver cuál es la que efectivamente no trae a alumnos dispuestos a pagar, que solamente trae curiosos, ¿sí? Entonces tenemos acá la versión A, que es demostración pura, ¿sí? El típico ejemplo que vemos en casi cualquier perfil de un músico que está buscando aportar valor a través de Reels. Entonces, este tipo de contenido construye autoridad, sí, que es algo importante, pero no es suficiente porque no genera deseo, ¿sí? Vamos acá con un guión ejemplo. Entonces, imaginemos que estoy acá con la guitarra, ¿sí? Y digo, te enseño un lick de blues que puedes usar hoy mismo, y lo tocas, ¿sí? Acá lo toco. Va así, ¿no? Lo tocas lento, nota por nota, mostrando la digitación efectiva en el mástil de cómo se desarrolla ese lick. Ahora vamos con este cambio, con esta bajada, o digamos, le hacemos una variación y mostrás justamente esa variación que lo hace sonar un poco mejor al mismo lick. Y por último decís, bueno, guardalo y practicarlo lento, seguime que subo uno nuevo cada semana. Entonces, esto obviamente es un ejemplo, pero ¿cuántas veces vimos este tipo de contenido? ¿Sí? Entonces, este es el tipo de contenido justamente que no convierte, porque no ataca ninguna creencia, no da ningún tipo de contexto de por qué esto sirve, por qué debería practicar este tipo de ejercicios. El alumno lo guarda y sigue scrolleando, ¿sí? Como si estuviésemos viendo un tutorial de cómo desbloquear el celular si se te bloquea y no sé qué cosa, que después no nos acordamos quién nos dio el tutorial efectivamente. Bueno, cuando nosotros no ponemos nuestra visión, nuestro punto de vista, las personas directamente se olvidan, toman la información que necesitan, lo guardan para después, pero no les interesa quién lo está hablando. Y si no les interesa quién lo está hablando, entonces no se van a acordar de vos y no van a pensar en vos cuando digan, che, quiero tomar el próximo paso, ¿sí? Entonces, por eso es importante tener en cuenta. Entonces, este tipo de contenido genera el efecto de esta persona toca, se dan cuenta que sabes, pero no genera esta persona me puede ayudar, que es lo que necesitamos justamente. Entonces vamos a comparar este tipo de contenido con la versión B y la versión C. Vamos acá con la versión B, donde directamente atacamos una creencia pura. Es un paso más, ¿sí?
es mejor, pero no alcanza tampoco, porque si solamente generamos deseo y no tenemos autoridad previa, es un problema también. Tenemos que generar las dos cosas. Entonces, a lo sumo, si vas a utilizar este tipo de contenido como la versión B, deberíamos también combinarlo con la versión A. Necesitamos los dos, ¿sí? Entonces, vamos acá. Esto genera deseo, pero necesita autoridad previa. Entonces, vamos con el ejemplo, ¿no? Si llevas años tocando y sentís que no avanzás, no es talento, es que estás coleccionando escalas en vez de usarlas, ¿no? Estás hablando a cámara, puedes o no mostrar el instrumento, es irrelevante, a veces sirve mostrar el instrumento justamente para contextualizar un poco de qué tipo de alumno estás buscando, porque no es lo mismo un piano que una guitarra, entonces está bueno contextualizarlo de esa manera, pero vamos de vuelta. Entonces, si llevas años tocando, fíjate que acá ya estamos dando contexto al 100%, y lo estamos haciendo que la persona se identifique con el problema, ¿no? Si llevas años tocando y sentís que no avanzás, no es talento, es que estás coleccionando escalas en vez de entender cómo usarlas. Conozco gente que sabe 7 modos, 1000 escalas y no te improvisa una frase, ¿sí? Y gente que con la pentatónica te eriza la piel, ¿no? ¿Por qué la música? Porque la música no es un examen de cuánto sabes, es qué haces con lo que tenés. Si querés que te muestre cómo sacarle todo el jugo a lo que ya sabes, comenta escalas, ¿no? Esto es un ejemplo, obviamente, pero fíjense la diferencia que hay entre esto que está atacando directamente la creencia, el error, el marco mental que está sobre el cual está operando el alumno, ¿no? Y lo estamos directamente desmitificando, creo que es la palabra correcta, pero no lo estamos demostrando tampoco. Entonces necesitaríamos el tipo de contenido A y el tipo de contenido B para tener autoridad y para tener justamente esa, o mejor dicho, para generar deseo, ¿sí? Entonces, fíjense, ¿por qué no funciona? ¿Sí? O mejor dicho, ¿por qué funciona un poco mejor que el anterior, pero tiene un límite? Por esto que acabamos de decir, conecta con el dolor de frente, porque estamos mencionando literalmente el dolor que tiene la persona se siente identificada, lo cual es positivo, pero necesita que ya confíen en que sabes tocar, es decir, necesitan que ya tengas previamente construida esa autoridad. Entonces, sin autoridad construida, el mensaje no tiene peso real. Es como que casi que caes en vender humo, ¿sí? Si todo el tiempo estás hablando y no estás demostrando absolutamente nada de lo que estás diciendo, casi como que lo podría copiar cualquiera, ¿no? Entonces necesitamos que las personas entiendan que vos sos muy bueno en lo que haces, pero que también lo entendés, que también entendés a la persona. Entonces, al vos lograr que la persona se sienta entendida, la persona dice, ah, me entiende, entonces también debe tener la solución, ¿sí? Eso es un poco lo que se genera psicológicamente en el potencial alumno. Vamos a ver entonces la versión C, que es la fusión entre las dos, ¿no? Entonces, autoridad y deseo juntos. Este es el formato que más convierte. Ahora, ¿hay que hacer siempre este tipo de formato y nada más? No, no necesariamente. Pero tengan en cuenta que esto, ¿sí?, genera tanto autoridad como deseo. Pero también podríamos tranquilamente ir variando y hacer algunos videos o posteos o reels donde nada más estás hablando y no estás demostrando. Podría ser, también depende el tipo de creencia que estás atacando. No siempre se tiene que demostrar o se puede demostrar con el instrumento lo que estás hablando, ¿sí? Entonces eso es una elección de formato de alguna manera. Y también está bueno quizás solamente hablar de un ejercicio, ¿está bien? Hay distintos momentos para hacer esto, pero tengamos en cuenta los tres. Entonces el que más genera esa fusión que es autoridad y deseo es el C, ¿sí? Esa fusión justamente. Entonces, autoridad y deseo juntos. El formato que más convierte es este. Entonces, vamos con el ejemplo. Todo el mundo cree que para sonar mejor necesita aprender más escalas. Estamos agarrando el mismo tema, ¿sí? Mira, tocas algo hermoso, ¿sí? Lo ejemplificas con solamente 3 notas. Listo. Ahora mira lo que pasa cuando agrego 20 notas más sin saber lo que estoy haciendo. Y entonces empezás a agregar notas al azar y la persona se da cuenta que de repente más no necesariamente es mejor. Ok, entonces lo estás tangibilizando lo que estás hablando. ¿Ves? El problema nunca fueron las escalas que te faltan, es que nadie te enseñó a usar las que ya tenés. Si querés dejar de juntar escalas y empezar a improvisar de verdad, comenta escalas y te muestro por dónde, ¿no? Fíjense la diferencia, sí, obviamente estamos apelando a la imaginación de cómo sería el posteo, pero con el guión ya nos damos cuenta que claramente en este tipo de contenido que es el C, estamos justamente matando la creencia, pero no solamente la estamos matando, sino que estamos tangibilizando para que la persona lo pueda ver y sea inequívocamente, no creo que sea una palabra esa, pero de forma realmente contundente estás demostrando lo que estás diciendo, no solamente estás hablando en el aire, estás demostrando, ¿sí? Lo cual lo hace mucho más poderoso. Entonces, ¿por qué este es el tipo de contenido que más convierte? Entonces, la demostración no es decoración, es parte del argumento, como acabo de decir. El alumno no puede discutirlo porque lo está escuchando literalmente, entonces voltea la creencia con prueba real y no solamente con palabras, ¿sí? Entonces, ¿cuál es, entre comillas, la escalera? ¿Sí? El tipo de contenido A es te enseño algo muy puntual, pero no te doy contexto, eso es autoridad. Después,
algo que puede generar deseo es solamente confronto un error, un problema, una creencia limitante, una frustración, un obstáculo que tenga el alumno, y por otro lado uso lo que yo sé, ¿no? Lo que sé tocar de alguna manera para destruir directamente el error, es decir, autoridad más deseo juntos. Vamos a ver acá la regla. El formato A demuestra que sabes tocar, el formato B demuestra que entendés el problema, pero el formato C hace las dos cosas al mismo tiempo. Entonces la mayoría de músicos no sale de A, ¿sí? No sale solamente de mostrar lo que sabes tocar y ahí se queda. Por eso tienen likes, pero no alumnos. Entonces, después de haber analizado unas 1300 más o menos cuentas de músicos que enseñan música, lo que sí te puedo decir es que la audiencia, el tamaño de la audiencia por sí solo no es el factor determinante, ¿sí? Obviamente es relevante si vos tenés las personas correctas en esa audiencia y si sabés convertir toda esa atención en ventas efectivas. Ahí sí el tamaño de la audiencia es relevante. Pero si realmente no tenés ese contenido ordenado y no sabes cómo convertir toda esa atención en ventas, entonces el tamaño de la audiencia realmente no es lo determinante. Hemos tenido clientes de 100.000, 150, 200.000 seguidores que no estaban facturando ni cerca lo que otros clientes recién empezando el camino con 500.000 o 2.000 seguidores estaban logrando obtener que los otros no. Obviamente cuando corregís a las personas que ya tienen audiencia, etcétera, corregís lo que están haciendo, pasan a tener una atracción mucho mayor y es mucho más fácil que terminen despegando, pero hemos visto esa gran diferencia. Repito, si tenés 100.000 seguidores o si tenés 500, se pueden lograr muy buenos resultados. Imagínate que 500 personas en un salón es un montón de gente. Si tenés las personas correctas, cambia muchísimo, ¿sí? Bien, eso por un lado. Por otro lado, me puedes llegar a decir, pero Nico, mi contenido tiene un montón de interacción, etcétera. No puede ser. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, lo único que estoy diciendo no digo que esté mal. Por eso digo, puedes hacer los tres tipos de contenido. Ahora, la interacción, recordad que no se deposita en el banco, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Y por otro lado, si me decís, Nico, pero no quiero dejar de explicar ejercicios, dar los ejercicios, no digo que esté mal, ¿sí? Lo que estoy diciendo es que no te olvides de contextualizar, porque si solamente te vas a poner a explicar, no sirve de nada. Repito, sos el tutorial de cómo desbloquear el celular y la gente se olvida de quién. Necesitas realmente dar tu perspectiva alrededor del tema. Te voy a dar el ejemplo de Sergio, cliente nuestro, que hoy, a 16 de junio de 2026, ya lleva 2 meses más o menos y medio trabajando con nosotros. Hacía contenido, tenía una audiencia, tenía alumnos, pero no estaba sacándole jugo a toda esa interacción, porque él estaba buscando y estaba optimizando para viralidad, justamente estaba cayendo en ese error de optimizar para viralidad. Entonces tenía un montón de atención, pero todo ese grado de atención ni cerca se estaba traduciendo en los resultados que podía estar teniendo. Él estaba facturando unos $1.800, si mal no recuerdo, y después de 2 meses de trabajo con nosotros empezó a tener facturaciones, el último mes de trabajo, $4.500. Entonces, con apenas 2.500 seguidores, una cosa así. Así que realmente no tiene nada que ver. La audiencia tiene que ver si atraer a las personas correctas y entender cómo convertir a esas personas en ventas efectivas. Espero no haberte mareado con este contenido, lo estoy hablando bastante de forma libre, ¿sí? Así que espero que realmente se entienda el punto. Entonces, el contenido tipo A, que es el que justamente el demostrativo, genera admiración. El contenido formato B, que vimos recién en el ejemplo, que es justamente el que ataca solamente las creencias, ese tipo de contenido genera deseo. Y el tipo de contenido C, que es justamente la fusión entre autoridad y deseo, es el que genera que las personas te elijan, ¿sí? Si esto te interesó, si esto te sirve, espero que sí. Comentanos en Instagram, escribinos, nos ponemos en contacto, te contamos cómo te podemos ayudar efectivamente. Y solamente eso, lo que hacemos si te pones en contacto con nosotros, es básicamente te invitamos a una reunión donde analizamos tu caso, analizamos tu perfil, analizamos tu contenido, etcétera, etcétera. Te damos un plan de acción y exploramos la posibilidad de trabajar juntos, ¿por qué no? Para que te ayudemos a dar esos siguientes pasos para que puedas escalar tu negocio. Espero verte ahí. Nos vemos. Saludos. Chau, chau.